Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 3, y vamos a ver en el día de hoy del versículo número 2 al versículo número 6. En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón, o esta exposición, Cristo, el constructor de la casa de Dios. Va a estar basada en los textos de Hebreos, como dije, capítulo 3, del versículo 2 al versículo número 6. Vamos a ver, aunque voy a repasar nada más, porque ya vimos en su oficio, ya estuvimos viendo el domingo pasado el versículo número 1, pero a grandes rasgos voy a repasar. Jesucristo es superior en el sentido con Moisés, en su oficio, que ya lo vimos. Hoy vamos a ver en su obra y en su persona, ¿sí? A modo de repaso lo vamos a ver por arriba, pero hemos visto que Jesucristo era superior a Moisés en el sentido del oficio de él, o sea que él vino como apóstol, o sea, vimos el domingo pasado, no me voy a frenar mucho porque es un sermón del domingo pasado, pero en su oficio, porque fue enviado, vimos el domingo pasado, por Dios, o sea, eso es un apóstol. Él es el representante, o sea, Dios envía como apóstol, o sea, un enviado a Cristo para traer un mensaje a la humanidad, ¿sí? De que se reconcilie. Esto está en el versículo 2:17, o sea que estuvimos viendo. Y como sumo sacerdote en su oficio es superior a Moisés porque, acuérdense, aunque Moisés fue un líder, fue un gobernante, nunca fue un sumo sacerdote, porque ustedes saben, en esa época había o eras profeta, o eras rey, o eras sumo sacerdote, pero nunca podía ser profeta, rey y sumo sacerdote. Eso solamente lo pudo hacer Cristo. Ahora en su oficio es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés nunca fue un sumo sacerdote. Para este llamado, este oficio fue llamado su hermano, que era Aarón. Entonces es superior a Moisés en el sentido, vamos a decir, como este mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Él es nuestro representante. ¿Por qué? Porque en el 2:17 ya estuvimos viendo que Él hizo ese sacrificio, esa propiciación y esa expiación para llegar al Padre, ¿sí? Entonces vemos que es superior en su oficio, porque Moisés no lo hizo eso. Moisés nunca pudo hacer ese sacrificio como los sumos sacerdotes para representarnos, aunque él sí de alguna forma era un mediador y gobernaba, vamos a decir, pero nunca era como sumo sacerdote. En el oficio de sumo sacerdote él nunca pudo hacer eso porque para eso estaba Aarón. Pero vamos a ver más adelante, ahora no, más adelante en la epístola de Hebreo, que incluso esos sacerdotes, también Jesucristo era superior a esos sacerdotes, ¿sí? Pero eso más adelante. Entonces vemos esta diferencia, vamos a decir, entre Moisés y el Señor Jesucristo en su oficio. Bueno, es un modo de repaso, ¿sí? Ahora sí vamos a adentrarnos un poco entonces en este sermón, Cristo el constructor de la casa de Dios. Empiezo por el versículo número 2, dice así: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Escuche, de entrada me voy a frenar en esta parte de la casa de Dios, porque aparece la casa de Dios, no sé. ¿Qué es esta casa de Dios? Escuche, quiero que entiendan esto. Cuando hablamos de una casa, acá no estamos hablando, vamos a decir, de un edificio, que fue Moisés, fue fiel en la casa de Dios en un edificio, en un tabernáculo o en unas paredes. No, la palabra acá, casa, es oikos, ¿sí? Y este término en el griego se refiere a una familia, ¿sí? Que está conformada por personas, no un edificio o una morada como estamos nosotros acá en este lugar.
Esto es importante, vamos a decir, que lo puedan entender. Se lo voy a resumir de una forma sencilla. Cuando dice que Moisés fue fiel, o sea, el Señor Jesucristo en la casa de Dios, ambos fueron fieles, ¿sí? No se refiere a una casa, se refiere al pueblo de Dios. Eso es oikos, o sea, acá el pueblo, porque cuando se decía la casa de Dios es que Dios moraba entre ellos, ¿sí? En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores de que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿fiel a dónde? Vamos a ver más adelante que Pablo decía que estos administradores, ¿dónde administraban? En otra parte, dentro de un rato voy a mostrar que era en la casa de Dios. Entonces, volvamos al texto. El cual fue fiel al que le constituyó, está hablando, vamos a decir, del Señor Jesucristo. La segunda parte dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces ahora tenemos una claridad mejor. En esta casa de Dios, la palabra oikos se refiere a qué? Que fueron fieles Moisés, como el Señor Jesucristo, fueron fieles en el pueblo de Dios mismo, ¿sí? No en una casa, no en una casa así, sino en el pueblo. Ese es el término que se refiere ahí. Fueron tanto Jesucristo como Moisés fueron buenos administradores, ¿sí? Fueron fieles. Antes de hacer un contraste entre, vamos a decir, entre ellos, el autor, acá en el versículo 3, versículo número 2, él nos va a mostrar esta semejanza que hay de la fidelidad, ¿sí? En el 3.2 lo único que nos está mostrando es esa semejanza que hay, que ambos son fieles, porque ya en el 3, versículo 3, ya va a mostrar no una semejanza, va a haber un contraste entre ellos, ¿sí? Que ahí son diferentes, pero acá en el 3.2 lo único que hace el autor es mostrarnos que ambos son fieles, ¿sí? En sus diferentes, el Señor los puso, o sea, que el Señor los constituyó, fueron fieles. Ahora Moisés fue fiel, vamos a decir, aunque sabemos que no fue, vamos a decir, fiel no significa que no pecó, porque ustedes saben que aunque él fue fiel, fue un hombre íntegro y fiel, sí pecó, pero el Señor Jesucristo no pecó. Pero como hombre que fue en la administración, él fue fiel. Fíjese lo que dice en, denme un segundo, Números 12, no sé si se acuerdan. Yo decidí leer una porción nada más porque ustedes saben todos los problemas que tenía este hombre con este pueblo, ¿sí? A pesar de que él, vamos a decir, era un hombre que buscó ser fiel para Dios, tenía un pueblo que siempre se levantaba y siempre le buscaban cosas a él, ¿sí? En el capítulo número 12 de Números, acuérdense cuando María y Aarón, o sea, mismo hermano, o sea, vamos a decir, el pueblo de Dios, o la iglesia misma de Dios, y uno de otros ministros, podemos decir que es el hermano, murmuran contra Moisés. No sé si se acuerdan, porque Moisés, o sea, había tomado una mujer cusita, ¿sí? No de ahí, de ellos, sino una mujer cusita. Ese es el contexto de Números. ¿Y qué pasó? Bueno, dijeron, esto tanto María y Aarón dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo el Señor a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Bueno, el asunto es que por medio, vamos a decir, fíjese que después cayó la ira de Dios. Si ustedes ven el versículo 9, incluso María, ¿se acuerdan qué le pasó?
Le dio lepra. Miró y le dio lepra. ¿Por qué? Porque se atrevió a hablar en contra de este ministro. Pero fíjese lo que Dios decía a este Moisés. Él era un hombre fiel. Dice, no así mi siervo Moisés, dice el Señor, que es fiel en toda mi casa. Creo que es en el libro también que vamos a ver de Hebreos, en el capítulo número 11. Denme un segundito porque lo anoté por acá, pero no me lo acuerdo bien. Creo que es Hebreos capítulo 11, si no lo busco ya. Denme un segundo. A ver si lo encuentro. Hay una parte donde está hablando de Moisés, capítulo 11. Sí, allá lo encontré. Versículo número 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe de Moisés, y así sigue hablando. Entonces vemos que era un hombre fiel, era un hombre, podríamos decir, que él, tanto como Pablo como otros, era un hombre que podía haberla pasado bien, vamos a decir. Era un hombre que no tenía necesidad de aguantar un pueblo rezongón y un pueblo quejumbroso, que se quejaba y siempre le encontraba cosas. Y lamentablemente él sabe, él pecó, pero ¿por qué? Por cansancio, amado. Esta gente no vivía como el Señor les mandaba, Él les dirigía, gobernaba, les decía cómo tenían que hacer las cosas, y esta gente las veces se quejaba. Ustedes saben que en un momento, cansado de esta gente que querían agua, querían comer, querían volverse allá, Él se molesta y Él golpea con enojo la roca. Esto le costó que Él no entrara, amados. A mí siempre me dolió porque este hombre se esforzó, pero cansado de este pueblo que lo hastiaba hasta el cansancio, golpea eso. Ustedes saben lo que significaba eso, ¿no? Pero eso le bastó, un solo pecado, para que él no entrara, amado. Entonces, pero vemos que Moisés se negó muchas cosas. Él podía haber estado en el palacio, en el faraón, pasar bien ahí, pero él se negó estos deleites, escuche la palabra, temporales. Y usted dirá, pero deleites temporales, ¿de qué? De una vida tranquila, quizás sosegada, relajada, no haciendo nada. O sea, a veces no hay gran pecado, quizá ahí, pero no vivía para el Señor. Acá se esforzó, fue un hombre fiel, pero vemos esa fidelidad. Yo lo voy a frenar ahí, podríamos hablar más de él. Fue un hombre fiel al Señor, un hombre de fe. Pero también vemos la fidelidad del Señor Jesucristo, aunque vamos a decir, fue superior en él, pero Jesucristo también se negó a sí mismo en el sentido de su gloria. Ustedes saben cuando en Filipenses 2.6, cuando le definimos como kenosis, Él desciende, se niega a sí mismo, se despoja de su gloria, viene acá, y vamos a decir, en su humanidad fue fiel, ¿sí? A aquel que lo constituyó también como enviado de Dios mismo, ¿sí? Vamos a ver algunos textos dentro de un ratito en este sentido, como el Señor Jesucristo fue fiel a su Padre. Fíjense, yo tengo un par de textos acá para ver, porque ahora lo único que estamos haciendo en el versículo número 2 es mostrar esa, vamos a decir, esa semejanza en la fidelidad. Todavía no está ese contraste, ¿sí? Ambos fueron fieles, porque de entrada, vamos a decir, yo una vez estudié lo que se llama la comunicación eficaz. Usted cuando va a decir algo, esto no tiene nada que ver con el sermón, ¿no? Pero cuando usted va a decir algo, vamos a dar un ejemplo. Si el zapato está sucio, usted no le dice, ¡ay, qué zapato sucio asqueroso! ¿No? Dice, qué lindos zapatos, qué bueno, y estos son cueros auténticos, sí, qué bueno, qué lindo quedarían si vuelvo a cepillar un poquito, es una lástima que estén así.
se llama saber comunicarse con las personas, ¿sí? Bueno, antes de entrar, él puede haber contrastado el Espíritu Santo, mostrar la diferencia así de choque, pero primero muestra, vamos a decir, esa semejanza que hay, porque no quiere desvalorizar el Espíritu Santo la obra de Moisés, porque Moisés fue un siervo fiel, ¿sí? Es como nosotros, mire, yo, a ver si lo pueden entender. Pasa que tenían en alta estima a Moisés, ¿sí? Es como cuando usted tiene en alta estima a un pastor, ¿sí? Y lo considera, lo tiene apartado, así. Bueno, imagínese, yo solamente soy un siervo en la casa del Señor, ¿sí? Pero el Señor es el Señor, ¿entienden? Bueno, no podrían tener en alta estima a Moisés cuando simplemente vamos a ver que él era un siervo. Pero antes de llegar a ver eso, vemos que esa fidelidad. Ahora vamos a ver la fidelidad, vamos a decir, como el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjese en Juan capítulo 7, versículo 18. Juan capítulo 7, versículo 18, dice así: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Sí? Fíjese, esta gente que se decía que era religiosa, que incluso que seguía a Moisés y le había dado la ley Moisés, ¿de qué le servía? Porque dice el Señor Jesucristo, ni siquiera la cumplen. Pero fíjese él lo que está diciendo. Él dice el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo, ahora vamos a ver otros textos, que él nunca buscó su propia gloria, o sea, su propio bien, sino que él era fiel a quien le había enviado. Creo que en la oración sacerdotal, si me da tiempo, voy a mostrar. Lo que pasa es que hay un montón de textos para mostrar, pero en sí, el Señor Jesucristo cada vez que hablaba, mostraba que Él era fiel a aquel que le había enviado. No, Él nunca buscaba su gloria. En el 8:29 dice lo siguiente, de Juan también, ahí estamos todos en Juan. Juan 8:29 dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque, escuche, yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿qué significa eso? Fidelidad. Cuando una persona busca solamente hacer lo que le agrada a aquel que le ha ordenado, esa persona está siendo un mayordomo fiel. Y vamos a ver al final si es así. Usted cuando venga al Señor Jesucristo, me voy a adelantar algo con lo que voy a culminar, le podrá decir: bien, sierva, bien, siervo. Escuche esta parte. En lo poco me fuiste fiel. No en la iglesia grande, en las multitudes, que vos... No. ¿Le podrá decir esto? ¿Fue fiel en la obra que le puso? Porque esto es lo que el Señor hace. Lo que busca es fidelidad en lo que el Señor le ha puesto. Entonces vemos que tanto como Moisés y Señor Jesucristo fueron fieles. Y nosotros también debemos ser fieles. Yo debo ser fiel. Amados, denme un segundo para tratar de traerlo a esta época. Vivimos en una época, amados, donde los ministros no son fieles. Estamos hablando de la palabra oikos. ¿Qué significa? Pueblo de Dios, la casa de Dios. Ya vamos a ver en 1 Timoteo 3:15 que dice que la casa de Dios es la iglesia de Dios. Entonces los ministros no son fieles, ni siquiera fieles al texto, no son fieles, vamos a decir, en la administración. Hay mucha gente que vamos a decir que vuelven a Moisés. Y dirán: ¿cómo? Ustedes lo ven en cante y danza, alegre, con banderas, con cosas de Israel, banderas, trayendo cosas del Antiguo Testamento, amado. Esas cosas no es, estamos en el nuevo pacto, un mejor pacto. No podemos volver a Moisés para traer cosas viejas, incluso de lo que le conviene a ellos, para traer a la iglesia. Porque eso es alegría, traer banderas, traer música, banderitos, saltos, danzamos en el espíritu y todas esas cosas que hacen ellos.
¿Para qué vamos a ser fiel a la palabra del texto, exponer el texto, hacer una predicación exegética? Eso lleva mucho tiempo, todas las horas y horas de estudio, y además es aburrido. Entonces vamos a traer cosas, no se puede hacer eso, amados. Debemos ser fieles, los ministros, por lo menos hablo por mí, debemos ser fieles, porque Moisés fue fiel, gobernando y liderando, y cuando él decía, él podía haber conformado al pueblo y decía, sí, vamos a hacer así. No, él tuvo que soportar muchas cosas, negarse a muchas cosas que tenía que hacer. Jesucristo también fue fiel. Entonces nosotros como ministros tenemos que ser fieles, ¿sí? Y el pueblo de Dios que también tiene que ser fiel. Fíjese lo que pasó con este pueblo que se quejaba, era quejumbroso, ¿sí? Entonces así, el Señor Jesucristo fue fiel, Moisés también fue fiel, en cada uno, lo que está haciendo el Espíritu Santo, mostrarnos esa fidelidad. Tenía otro texto más para mostrarle, creo que era Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Y tengo más, pero no los voy a mostrar porque son largos. Pero ustedes saben que a lo largo de la Biblia nos muestra continuamente esa fidelidad que el Señor mismo, Jesucristo, mostraba lo que Él decía. Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Es así, 37 y 38. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y que creáis que el Padre que está en mí y yo en el Padre. Entonces fíjese, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Lo que está diciendo, fíjese, el Señor Jesucristo, viendo del lado de la fidelidad, es que Él fue que fiel a la obra que le había encomendado. El Padre, estamos viendo en toda esta serie, vamos a decir, de Hebreo, y cuando cada vez que tenemos un sermón, un estudio, vemos que el Señor Jesucristo fue enviado con una misión, con una obra de redención, para construir un nuevo mundo y construir de una forma una nueva humanidad. Pero Él tenía que ser fiel, ¿sí? Él, vamos a decir, el retoño que iba a levantarse, o aquel enviado que iba a construir la casa de Dios, ¿sí? Entonces pudimos ver en todo este tiempo, que es bastante tiempo que me frené ahí, por la fidelidad entre ambos, ¿sí? Pero vamos a seguir avanzando porque si no, no me va a dar el tiempo de explicar en una hora todo. Tendría más para hablar sobre esto, pero no me da tiempo de hablar, así que me voy a frenar ahí nada más, porque si no, voy a tratar de avanzar hasta el versículo número 3, ¿sí? Y ahora sí, en el versículo número 3, entonces si no entendieron nada, en el versículo 2 lo que vimos la semejanza que hay en la fidelidad entre ambos, ¿sí? Ambos fueron fieles, pero ahora vamos a entrar en un contraste, ¿sí? Versículo número 3, dice así, escuchen. Porque de tanto mayor la gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Bueno, acá vamos a mostrar, vamos a decir como unos ejemplos, ¿sí? Sobre la casa. El ejemplo que vamos a mostrar o va a ser ¿cómo puedo explicar? No es un ejemplo, es una ilustración, eso. Una ilustración, y la va a hacer desde una casa, ¿sí? Va a decir, ¿cuál es mayor, la casa o el que hizo la casa? Eso es lo que va a hacer. Ahora empieza a mostrar un contraste entre Moisés y el Señor Jesucristo. Entonces ya no nos va a mostrar más esa semejanza, vamos a decir, esa semejanza en la fidelidad que había entre ellos. Ya va a ser una ilustración o una analogía, podríamos decir, entre quién era el más importante. Escuche, porque aunque Moisés fue fiel, amados, en la casa de Dios, escuche, preste atención en esto, porque él fue fiel en la casa de Dios, pero él era solamente otro ladrillo en la casa de Dios, nada más, ¿sí?
Es más, me atrevería a decir que esta casa de Dios empezó a ser construida desde el Edén. Y las dos piedritas que fueron, las dos ladrillitos que fueron puestos primero, ustedes saben quién fueron, ¿no? Fueron Adán y Eva, donde se empieza a construir. Entonces esta casa de Dios, que fue empezada a edificar por el Señor Jesucristo, que ni siquiera todavía había venido, pero si usted entiende un poco de las escrituras, va a ver que ellos empezaron a edificarse, pero por la fe, por aquel que iba a venir. Y nosotros estamos siendo edificados en esa casa, pero por aquel que vino. Pero Moisés, aunque fue fiel, solamente podríamos decir, fue como, vio las cucharas que se usa para construir, un balde, algo, o un albañil. Una herramienta, sí, de construcción. Pero en sí él era también otro ladrillo. Aunque él lideró, gobernó este pueblo, es como yo, vamos a decir, yo soy un ministro y el Señor me usa como un ministro, trato de ser fiel a la palabra, pero en sí soy más uno de ustedes, o sea, soy otro ladrillo como en la pared, ¿sí? No estoy hablando de la canción de Freud, pero soy yo otro ladrillo, solo con una función diferente a la de ustedes, nada más. Bueno, eso es lo que está mostrando acá, el contraste, vamos a decir, entre Moisés y el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjese, Él tiene mayor gloria. ¿Por qué es importante? Escuche, que a ver si lo tengo por acá, yo creo que lo tengo acá atrás. Sí, acá, tengo unos apuntes que estuve anotando. Escuche, en Juan 8:33 al 36, y esto es importante, porque acá va a entender algo usted. Juan 8:33 al versículo 36, otra vez el Señor en esa confrontación con quién, con esta gente religiosa, ¿no? Juan 8:33, escuche lo que dice. La verdad os hará libre. No sé si del versículo, escuche, vamos a ver del versículo número 30 y... Voy a empezar el 31, pero es del 33 al 36, pero para que tenga el contexto, es así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuchen, esta gente, ustedes saben, como vemos en la actualidad, cuando uno le quiere predicar a estos círculos religiosos, ¿qué dicen? Bueno, lo mismo que ellos, ¿no? Ellos creen que dicen, no, Señor, yo hice esta oración de entrega, ni siquiera sabemos a decir qué es el Evangelio, ni siquiera saber qué es ser justificado, no tienen ni idea de nada de esas cosas, simplemente vamos a decir, son personas que aceptaron a Jesús y ahora tienen activismo dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, esta gente es lo mismo, escuche, fíjese, en el contexto histórico tienen que entender un poco a esta gente, ¿sí? Es así. Esta gente habían creído en Moisés porque Moisés, este líder, los había libertado o sea, tenían una gran fe en él, porque los había libertado de la esclavitud del faraón y los había sacado de ahí. Entonces ellos confiaban en esta, de alguna forma, liberación, pero no era una liberación espiritual. Eso es lo que le está mostrando en este contexto el Señor Jesucristo. Aunque Moisés había hecho esto y lo había sacado de Egipto y lo había llevado a la tierra prometida, a la tierra de Palestina, ¿sí? Simplemente lo que había hecho Moisés es había sacado o había libertado de la esclavitud física, pero a pecadores, nada más. Ellos seguían en sus pecados y iban a morir en sus pecados. No sé si pueden entender. Lo había liberado
en el sentido físico y lo llevó a una tierra física. Pero esto prefiguraba nada más algo que iba a venir, que iba a ser una sustancia, que era Cristo, que Él iba a llevar a cabo esta verdadera liberación. Era como un tipo del antitipo, ¿sí? Eso, entonces Jesucristo le está mostrando, esto no fue la verdadera liberación. Ustedes, aunque están en la casa, son esclavos, pero no son hijos como yo. No sé si pueden entender. Entonces dice, van a morir así, en lo que estuvimos leyendo de Juan 8, 33 a 36. Para que puedan entender un poco, me tomé un poquito esta semana de tratar de agregar esta porción, porque creo que nos va a ayudar bastante a poder entender por qué esta gente seguía a Moisés. Entonces lo había liberado, pero en el sentido físico nada más, porque aún seguían presos de sus pecados y estaban... aunque estaban dentro de esa tierra física, todavía estaban dentro, o sea, presos por los pecados. Entonces, pero no habían tenido la verdadera liberación espiritual de los pecados. Y esto es lo que le estaba tratando de decir el Señor Jesucristo a esta gente, ¿sí? No, Moisés solamente era la sombra de lo que iba a venir. Es más, Moisés anticipaba, es más, Moisés daba testimonio de aquel que vendría, hablaba y profetizaba de que iba a venir un profeta. Y solamente era eso, era un anticipo, podríamos decir, de una realidad futura que vendría, y ese era Cristo. ¿Sí? Entonces eso es lo que le decía él. Y sí, él fue fiel en este ministerio, ¿sí? Pero él no era el verdadero libertador. Es más, él no era ni siquiera el que construyó la casa de Dios. Él solamente era un ministro fiel, nada más. Pero nunca era, vamos a decir, el verdadero libertador, ¿sí? Ahora, como vimos en Hebreos capítulo 2, versículo 10, el único que iba a llevar en esta libertad muchos hijos a la gloria era el Señor Jesucristo, no Moisés. Por eso que ellos tenían, y vamos a decir, bueno, usted me dirá, bueno, solamente usted me dirá, bueno, solamente esto sucedió en esa época. No, amados. Vamos a ver dentro de un rato en 2 Corintios capítulo 3, que muchos todavía tienen puesta la mirada en Moisés. Y aunque usted no lo crea, hay iglesias que todavía viven haciendo cosas del antiguo pacto. Y no han salido de ahí todavía, ¿sí? Todavía no le ha amanecido, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablando entonces un poquito de este contraste que había ahí, ya lo pudimos entender. Entonces, aunque Moisés, vamos a decir de alguna forma, fue fiel, no, él formaba parte nada más de esa casa, pero no era el constructor de esa casa, ¿sí? Era el Señor Jesucristo. Fíjese, en Mateo capítulo, yo no sé si lo tengo, creo que es Mateo 16, versículo 18, aunque no lo tengo, lo voy a buscar. Mateo 16, versículo 18, dice lo siguiente. Escuche. Ay, no es Mateo 16, 18. Creo que lo anoté mal. 16, 18, 16, entonces. No, 16, 18, a ver si me ayuda algunos. ¿Ustedes se acuerdan qué parte estaba donde dice yo construiré mi iglesia? ¿No? No, creo que lo anoté mal. Mateo 16, versículo 18. Sí, está por acá. Sí, acá está. Sí, 16, 18. Lo había leído mal yo. No, sí, es ahí, Mateo 16, 18. Gracias. Es así. Escuche lo que dice. El contexto de la confesión de Pedro, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuando le está diciendo quién es mayor? Y alguno dice esto y esto. Entonces Pedro, ustedes saben la palabra de Pedro, y se dice, ¿quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, uno dice que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Acá viene el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Esa es la confesión que confesó él con su boca, ¿sí? Creyó. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jesús, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá viene el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Sabemos, por supuesto, que no es como dice el papado, ¿no? Que Pedro es la donde se construyó, sino sobre la confesión que Pedro dijo, que él es el Hijo de Dios. Ahora lo que quiero rescatar de esto dice que yo construiré mi iglesia. Entonces en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 que estamos de Hebreo, ¿quién es el que tiene mayor gloria acá? Dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es este, digno de cuánto tiene mayor honra la casa que dice, la casa que el que la hizo. Entonces, la casa, ¿qué es la casa? Bueno, amado, es un texto que parece oscuro pero a veces se lo voy a tratar de explicar de una forma sencilla. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno escuche, cuanto tiene mayor honra la casa que el que la hizo. Cuando se refiere a la casa, amado, se está refiriendo a Moisés, porque él formaba parte de esta casa. ¿Qué es la casa? Oikos, ¿qué es? Muy bien, el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El pueblo de Dios o el que hizo el pueblo de Dios? El que creó a este pueblo, a esta humanidad. Entonces, esto es lo que está diciendo ahí en el versículo 3. Está mostrando que es el Señor Jesucristo, aunque Moisés lideró y gobernó este pueblo, él también estaba sujeto a aquel que gobierna todas las cosas, que era el Señor Jesucristo. Y él era el que iba a edificar. Es más, le digo algo, esta casa empezó a ser construida antes de que viniera Moisés, porque fue el Señor Jesucristo cuando empezó ya a separar a su pueblo, ¿sí? Escuche, yo he seleccionado una serie de textos para que puedan entender, porque yo le quise poner a este título: Cristo, el constructor de la casa de Dios. Pero para esto, primero me voy a ir a un texto antiguo, que ya todos lo conocemos, ya lo deberíamos conocer, que es el pacto. A ver si alguno sabe. Segundo Samuel 7, 14. Sí, muy bien. ¿Pacto qué? Davídico, muy bien. Segundo de Samuel 7, 14. Escuche bien esto. ¿Se acuerda que David estaba cómodo, dormía en una casa cómoda? Dice, ¿cómo es posible que yo esté en una casa y el Señor está habitando en tiendas? ¿Sí? Ese es el contexto, ¿sí? Pero yo me voy a ir al versículo número 12. Segundo de Samuel 7, 12. Dice así: cuando el Señor le manda a decir a David, creo que es por el profeta, y le dice en el versículo número 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Escuche lo que dice acá en el versículo número 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Entonces ya se anticipaba que iba a venir alguien que iba a construir, que iba a edificar la casa de Dios. ¿Y ese quién iba a ser? El Señor Jesucristo. En Zacarías capítulo 6, versículo número 12, voy a tratar de encontrarlo, a ver si lo puedo encontrar. Creo que está al final, ¿no? Aunque yo lo tengo anotado, pero si no me equivoco, es Zacarías capítulo 6, en el versículo número 12. Escuche. Dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará
de sus raíces y edificará el templo del Señor. Entonces, escuche, en esta época el Señor estaba anticipando, yo saqué solamente 2 textos, que iba a venir un renuevo, que iba a edificar la casa de Dios o el templo de Dios. ¿Sí? Y este era el Señor Jesucristo. Ahora yo me voy a ir al Nuevo Testamento para que puedan entender que aunque este hombre, Moisés, fue fiel, en sí era parte de un ladrillo de la casa de Dios que ya estaba siendo construida. Estamos viendo este contraste entre Moisés, porque el autor está queriendo mostrarle a estas personas, vamos a decir, que están, vamos a decir, equivocadas. Por eso escuchen, vamos a traerlo a nuestro contexto, a nuestro ahora. Fíjese, ¿cuántas veces usted se agarra, vamos a decir, con esa gente carismática? Ustedes saben a qué me refiero. Y usted tiene que conocer Biblia, ¿no? Porque fíjese acá lo que está haciendo el Espíritu Santo. Él le podría haber dicho, ustedes son unos locos, no entienden nada, vayan a cantar y danzar. Y son hijos de Satanás. Aunque sí, vamos a decir una parte, pero uno mientras pueda y escuche, y si la persona presta atención, uno tiene que conocer las Escrituras para mostrarle de verdad. Esto es importante, que tenemos que saber las Escrituras para poder mostrar, vamos a decir, que es superior. En sencillas palabras, si no entiende nada, lo que está mostrando que esta gloria, o sea, que parecía buena en el Antiguo Testamento, hasta esa época, en esa dispensación, la gloria del nuevo pacto es superior a la vieja. ¿Sí? Mire, escuche. En 1 Timoteo, Efesios 2.19 voy a empezar. Efesios 2.19, me vienen unos textos ahora. Y estos textos ya los conocen porque me creo que me lo han, no sé cuántas veces me lo habrán escuchado leerlo a mí. Pero en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Efesios 2, 19 al 20. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo número 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Escucha, versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y acá vemos, la casa de Dios, ¿quién son? Sí, nosotros. No es ese lugar. Y es ahí donde, ¿y esto quién fue? Fue por medio del Señor Jesucristo. Esto no lo hizo Moisés. Por eso tenían mirada, a ver cómo le puedo explicar. Tenían puesta la mirada como en el mayordomo, o el esclavo, el que hacía las cosas, que en aquel, vamos a decir, que era el dueño. En la criatura más que en el creador. En la criatura más que en el creador, eso. Y era el Señor Jesucristo. Es como ponga la mirada más en el albañil que en aquel que hizo la cosa, o levantó la cosa, o creó todo y puso todo para que se haga eso. ¿Sí? Aunque sí, bien lo que hizo el albañil y hizo bien, pero ¿qué pasa? Fue un medio, nada más. Es solamente el arquitecto el que puso todo ese cosa fue, y este es Cristo. Ellos estaban poniendo la mirada en eso. Vamos a seguir con otros textos que es, ahora sí, esto también, este te lo conozco, creo que Primera de Corintios, cuántas veces lo he leído. Vamos a ir por Primera de Corintios 3:16 al 17. Primera de Corintios 3:16 al 17. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Él le destruirá a él, porque el templo de Dios y el cual sois vosotros santo es. ¿Sí? Entonces fíjese, nos está mostrando una vez más, cuántas veces le he mostrado yo esto a ustedes, que nosotros somos el templo de Dios, o la casa de Dios, si quiere decirle, la morada de Dios. Ya no habita, vamos a decir, en tiendas o cosas, ni siquiera, vamos a decir, el cielo mismo y nada puede contener la gloria de Él, pero sí está dentro de nosotros su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 6:16.
Segunda de Corintios 6, versículo 16. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el contexto? No unáis en yugo desigual, ¿sí? O sea, que confianza. Pero no vamos a pasar esa parte. Vamos a ir al versículo 16. Dice, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré como hijo. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde habita? En nosotros, amado. Imagínese como un sacerdote, uno del pueblo de Dios, apartado, santo, solamente, o los hijos de Aarón, entraron a hacer un fuego extraño. El Señor los consumió, amados. Entonces, fíjese, nosotros somos las casas de Dios, somos ladrillos, creo que como dice Pedro, en primera de Pedro 2, versículo 4 en adelante. Fíjese lo que dice. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y precioso. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, hay que aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Podríamos sacar textos y textos para mostrar que nosotros somos la casa de Dios y la que le está construyendo esto y edificando y poniendo. ¿Quién es el que está añadiendo estos ladrillos que van a ser salvos? Cristo. Dice que Él añadía aquellos que iban a ser salvos. Por eso que acá en la iglesia no se puede estar poniendo cualquier cosa. Imagínense que usted quiere construir la casa, vamos a decir, vamos a medir ladrillo, le vamos a poner botella y cartón. Aunque yo he visto que se hace así, casa precaria. Pero ustedes, vamos a decir, botella y cartón, y arriba le quiere poner un montón de peso para el techo. Se le va a venir todo abajo, amado. Entonces tiene que estar bien edificada, y para que esté edificada tiene que haber gente regenerada. No se puede poner cualquier cosa. El Señor dice, pongo 3 ladrillos. Bueno, sonarán eso, hasta cuando se verá. Pero estos 3 ladrillos que usted ve forman parte de toda una iglesia universal. No sé si puede entender. ¿Sí? No solamente iglesia local. Y el texto que quería sea como rematar es 1 Timoteo 3:15. Y ahí sí nos va a aclarar. Escuche. 1 Timoteo 3:15 dice lo siguiente. Escuche lo que le está hablando Pablo a Timoteo. Le dice así. Él tenía la esperanza de ir a verlo en un momento, pero mientras le escribía le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, escuche, en la casa de Dios. Y ahí dice, ¿qué es la casa de Dios? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y acá lo aclara muy claro. La casa de Dios, ¿qué es entonces? La casa de Dios es la iglesia. Él le dice claro, ¿qué es la casa? Eso, la iglesia del Dios viviente. Entonces, ya no habita el Señor, vamos a decir, ni siquiera en Jerusalén, ni siquiera en ladrillo, ni siquiera una iglesia grande con todas pantallas, no, en todos aquellos que hayan nacido de nuevo, aquellos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Él habita ahí dentro de nosotros, andas con nosotros, es más, en este día, ¿sí? Entonces, la casa de Dios es la iglesia, y el constructor de esta casa de Dios es el Hijo amado, el Señor, que es por medio de Él. Ya lo vimos en el versículo número 1, fíjese, aunque Moisés fue un siervo que fue fiel, pero fíjese, Dios, o sea, por medio, incluso no solamente la casa de Dios, sino que Jesucristo es creador de todas las cosas. Fíjese lo que dice así, versículo número 2, ya cuando recién empezamos esta serie de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En los postreros días, como nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. No solamente hizo la casa de Dios, este pueblo o esta humanidad, Señor Jesucristo, sino que hizo todo el universo. No solamente el mundo, todo el universo hizo Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos atrevernos a decir, a comparar a una creación como Moisés, aunque fue fiel, con el Hijo de Dios, que es el creador no solamente del pueblo? Entonces, ¿quién es el mayor? ¿La casa o el que hizo la casa? Eso es lo que quiere decir, aunque parece difícil, el versículo número 3, lo que está diciendo es eso. ¿Quién es mayor? Bueno, el que hizo la casa, Cristo. No Moisés, que forma parte de la casa. ¿Sí? La casa, de la forma, es el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Se puede entender? Tengo que ir despacio porque estos textos son muy difíciles de entenderlos. ¿Sí? Pero ahora creo que tenemos un poco mayor luz para poder entenderlo. Entonces, Dios mismo es el que está construyendo, Dios mismo es el que escogió a este pueblo. Cristo es el heredero de todo, Él es el que hizo el universo. ¿Sí? Entonces espero que se haya podido entender. Vamos a avanzar un poco más. 51 minutos. En el versículo número 4, a ver si podemos llegar al 6. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más en el versículo número 4, a ver si me da tiempo. ¿Sí? Entonces, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Voy a tratar de avanzar un poco. Entonces, lo que está haciendo, bueno, contratando más entre del 3 al 4 hace lo mismo, porque si no, no me da tiempo de explicarlo. El 3 y el 4 están unidos para mostrar, vamos a decir, esta superioridad de Jesucristo, ¿sí? Que está mostrando, el 4 tenía que haberlo leído con el 3 yo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Está unido con el versículo número 3 eso, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender un poco? Así puede avanzar del 5 al 6, pero es así. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces es así, aunque Moisés hizo parte de esa casa en un tiempo, fue un buen administrador y trabajó, simplemente era un empleado y es más, formaba parte de esa casa. Pero el que la hizo, ¿quién fue? Bueno, fue el Señor Jesucristo, que construyó no solamente ese pueblo, porque el problema es que hay muchos que creen que Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento. Sí, ahí lo vemos encarnado, pero ella existía, sí, en el sentido. Así que lo vemos en el Antiguo Testamento también. Así que el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, escuche, del versículo 5 al 6, porque el tiempo se me ha acabado, se me ha agotado, me quedan menos de 10 minutos. Tengo un poquito de paciencia. Pero del versículo número 5 al 6, entonces vamos a ver que Jesucristo es superior, pero en su persona. ¿Sí? Vimos en su oficio, vimos en su obra. ¿La obra de qué es? Recién, si no entendió nada, estuvimos viendo que es superior en su obra. ¿En su obra de qué? De construir la casa de Dios. ¿Sí? Ahora superior en su persona. Mire, si no entiende nada de lo que voy a hablar, si quiere puede anotar esto para poder tener un poquito de idea de lo que voy a hablar. Pero acá va a ser un contraste entre Moisés, versículos 5 al 6, un contraste entre Moisés, escuche, y es así de sencillo como se lo voy a explicar. En contraste entre Moisés, va a explicar que Moisés era o es un siervo nada más y Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es todo lo que dice el versículo del 5 al 6. Ahora le voy a explicar un poco más. Dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, ¿ves? Como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual la casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. ¿Ven el contraste? ¿Fiel en qué? ¿Cómo? Mayordomo, alguien que está administrando los bienes de otro, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, usted puede haber trabajado en lugares, o yo trabajo en lugares, y uno puede ser fiel en su trabajo, pero nunca va a ser uno en su trabajo como el hijo, porque usted ve al padre y todas las cosas para el hijo, ¿sí? Por más que sean como sean los hijos, son los hijos.
y siempre son los hijos, y para los hijos hay todos. Ustedes pueden tener un siervo fiel ahí, que siempre es fiel, pero es siempre siervo. Nunca va a ser hijo. Nunca es hijo. ¿Se puede entender? Entonces, eso es lo que está mostrando en sencillas palabras el versículo del 5 al 6. Claro que fue fiel. Uno puede ser fiel, pero el Señor Jesucristo, vamos a decir, es superior en su persona, ¿sí? Porque Moisés nunca, vamos a decir, fue fiel. Y ahora esta parte, escuche, miren lo que estaba basado en la fidelidad. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero escuche para qué. Dice, no sé si lo vio. Para testimonio de lo que iba a decir. Ese del versículo número 5, lo que está diciendo ahí, a ver si yo lo resumí esto, es para anunciar de lo que iba a venir, o un testimonio de lo que iba a venir superior. En sí lo que está diciendo es que era fiel, anunciando aquello que de alguna forma era un misterio, o era un misterio que estaba oculto. Pero esto todo solamente prefiguraba o anticipaba lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Fíjese en Juan 5, 45 al 47, que ya lo leí en una época, pero es importante que lo leamos de nuevo. Juan 5, 45 al 47 dice así: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por eso que era fiel, así para el testimonio de lo que iba a venir. Solamente prefiguraba, Moisés solamente hablaba de qué, bueno, de aquello que iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Y es así, como miembros y como hijos de Dios tenemos que ser fieles al Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo decimos que somos hijos cuando de verdad no somos fieles al testimonio que decimos que somos? Entonces él era fiel, o sea, y aunque pobre en un momento pecó, ¿sí? Pero vemos eso en el día de hoy, amados, que las iglesias no son fieles al texto, en el sentido ni fieles al texto de la palabra, ni siquiera al servicio de oración pública. Muchos se vuelven a la ley, y ahora vamos a ver un poco de eso. Me quedan unos minutitos nada más para poder hablar esto. Pero solamente Moisés era una sombra de una realidad que vendría, o la misma sustancia que todavía no había venido, ¿sí? Pero eso es lo que está diciendo ahí él. Era fiel. A mí no me da tiempo de decir Deuteronomio 18, 15, aunque yo lo tengo marcado, creo. Si lo tengo lo leería rápido. Pero el mismo Moisés, escuche, anunciaba que iba a venir alguien superior a él. Deuteronomio 18, 15, dice así, el texto nada más: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Quién dijo eso? Moisés mismo dijo. Alguien iba a venir superior, que iba a hablar. Y ella llegó, cuando el mismo padre dijo, este es mi hijo amado, a él lo oís. Entonces era el Señor Jesucristo. Y él tenía que ser fiel en la casa de Dios como testimonio, ¿sí?, de aquel que iba a venir. Escuche, en 2 Corintios capítulo 3, y voy a tratar de cerrar con este texto y con algo que tengo preparado, por cuestiones de tiempo nada más, si no seguiría hablando. Escuche, 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 18. Ministro del nuevo pacto, versículo 6, 2 Corintios capítulo 3, versículos 6
18. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuántas veces escucharon ese texto torcido? Pero lo que está diciendo sencillamente Pablo, que es, ¿se acuerdan? Este ministerio mata en el sentido de ¿qué? De que la ley no puede salvar. La ley lo único que te muestra, como Moisés, es tu condición pecaminosa, pero no te puede salvar, a menos que no tengas el espíritu. ¿Qué es eso? Que seas regenerado. ¿Sí? Escuche bien, porque acá va a empezar a hablar de Moisés. El versículo número 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por lo cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces fíjese, usted dirá, ¿cómo es posible? Bueno, si es así, ellos todavía seguían teniendo la mirada en el museo. Nosotros no podemos tener la mirada en el antiguo pacto. Mira, ¿cómo es posible esto? Cualquier cosa que usted pueda traer en la iglesia, como vimos en el libro de Gálatas, Cristo más, si no recibí la unción, Cristo más, si no hablas en lengua, cualquier cosa que usted quiera poner, que sea ley, que sea carga en un cristiano, un ministro que le diga, tenés que hacer esto y aquello. Claro, son obligaciones que tenemos, pero no le podemos un sistema legalista, el yugo de la ley. Entonces, nosotros fuimos libertados y por medio del Espíritu sí que somos transformados. Y cuando somos transformados somos responsables con la iglesia, pero no por medio de un legalismo que trae la iglesia. Podemos traer, muchos tienen puesta la mirada de Moisés trayendo cosas adentro de la iglesia, ustedes ya saben, porque ya deben estar cansados de ver todas esas cosas adentro de esas iglesias, trayendo a Moisés al nuevo pacto. ¿Cómo va a traer algo viejo a lo nuevo? No se puede hacer eso. Pero fíjese, entonces somos ministros de un nuevo pacto, no del antiguo pacto. Hay una diferencia entre Moisés y el nuevo pacto. Así que el tiempo se me ha acabado, amado. Quería dar una exhortación final, ¿sí? Porque tengo que cerrar con algo. Miren, denme por favor unos segundos, porque tengo que explicar dos cosas, y doy 1 hora 3, a ver si puedo dar hasta ahí 10. Pero escuche, tenía que hablar de algo, porque dice el versículo así, escuche, pero si Cristo, versículo número 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, escuche, somos nosotros, ¿usted es la casa de Dios? ¿Sí? Escuche lo que dice acá. Sí, no, yo también digo así, amén, pero escuche. Pero Cristo como hijo de su casa, escuche, la casa cual somos nosotros, escuche. Sí, retenemos hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Ahí se va a dar cuenta si usted es casa de Dios. ¿Cuál es eso? Bueno, muchos que dicen acá con este texto, la salvación te pierde, debes mantenerla, debes retenerla, porque se va. No, amados, lo que estamos hablando acá, ¿qué es? De la perseverancia de los santos. Fíjese,
pero Cristo como, versículo número 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria en la esperanza. Nuestra confesión, o sea, viene tratado de las doctrinas que nosotros creemos, en el capítulo número 17, que se llama Perseverancia de los Santos. Escuchen, lo voy a leer rápido, Eso tendría que leerse despacio, pero para que tenga, si usted no lo tiene, este tratado lo puede descargar a un lado. Es Confesión Bautista del año 1689, dice así: de la perseverancia de los santos, escuchen, Hebreos capítulo 3, versículo 6, si retenemos. ¿Usted es casa de Dios? Bueno, ¿está seguro? ¿Cómo sabemos? Bueno, aquello que ha hecho una leve profesión, sí, soy hijo de Dios, pero nunca perseveran en las cosas del Señor. Pero soy hijo de Dios, o soy hija de Dios. No, amado, escuche bien. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, y por lo tanto Él continúa engendrando y nutriéndoles a ellos la fe, el arrepentimiento cuando peca, ¿no? El amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y le azoten muchas tormentas, inundaciones, nunca podrán sin embargo arrancarle del fundamento y la roca que por la fe están aferrados, o sea, estamos unidos a Cristo, ¿sí? A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puedan nublárseles y oscurecerse por un tiempo. Él, sin embargo, que es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para la salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de su mano y su nombre escrito en el libro de la vida de toda la eternidad. El párrafo número 2. Esta perseverancia de los santos, escuchen, porque muchos dicen, bueno, entonces la salvación se pierde, entonces ¿qué tenemos que hacer? Guardarla, porque se pierde. Entonces, esa es una de las doctrinas de los arminianos, ¿sí? Pero escuche lo que dice el punto número 2. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutabilidad de Dios, el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios y de la morada de su Espíritu, y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia. Pues tenía que explicar cada una de estas cosas, ¿sí? Lo que Dios, usted no se puede separar, no puede perderse. ¿Por qué? Porque si usted entiende lo que es esta unión con Cristo, si usted se va al infierno, escuche, porque así de grave es, si usted se va al infierno, Cristo se va al infierno. ¿Sabe? Y si Cristo fue al cielo, usted está sentado en los lugares celestiales. No depende de usted, aunque sí la perseverancia la tiene que hacer usted, ¿sí? Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, pero usted debe perseverar. Y si usted persevera y llega al final, es porque es un elegido, es parte de la casa de Dios. Pero usted tiene la responsabilidad, pero si usted camina y persevera, es porque de verdad forma parte del pueblo de Dios. Por eso que el domingo que viene vamos a ver que muchos no entraron, porque no creyeron y no perseveraron. Vamos a ver la exhortación que dice, si oyeren mi voz, no como en esa época que cayeron, en el versículo número 7 en adelante. Y esto es ¿por qué? Porque Dios nos hace perseverar a nosotros, amados. Se podría hablar algunas cosas más sobre la perseverancia de los santos ahí. Aunque Dios pone ese querer y hacer, nosotros somos responsables de perseverar. Y aunque por momentos caigamos, como dice la parte de la confesión, nos tenemos que volver a levantar y retener firme aquello que nosotros creímos, poner la confianza. Voy a cerrar con este texto, amados. Escuche, estuvimos viendo que tanto Moisés como el Señor Jesucristo fueron fieles. Aunque uno fue fiel, más así como un siervo, y otro fue fiel como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pero fíjese lo que dice en Mateo 25, versículo 21. Escuche, amado, esto es importante. El contexto, Mateo 25, versículo 21, ¿no?
el contexto es una parábola, y la parábola es de los talentos. Ya una vez lo explicamos en las parábolas, no me da tiempo de explicarlo, pero el Señor se va de viaje, y a unos siervos que están ahí le dice, bueno, te dejo esto, te dejo aquello, uno le deja 5 talentos, a otro le deja 2 talentos, ¿sí? Y uno 1 talento. A cada uno le dejó lo que creía que podían administrar. El asunto que tenían que ser fieles. No importa lo que te dio el Señor, en el área que te puso el Señor. El asunto que te va a pedir el Señor que sea fiel. El asunto que Él se fue. Y ustedes, no me da tiempo, ya me pasé del tiempo que tengo otorgado, pero cada uno de ellos, algunos multiplicaron lo que el Señor le dio, ¿sí? Y uno sabe de ustedes que no multiplicó nada, ¿sí? Pero no me da tiempo de explicar eso. Lo que voy a explicar es solamente el versículo 21 por razones del tiempo. Mateo 25, versículo 21. Fíjese, cuando Él vino, o sea, en el versículo 20 nos explica un poquitito el contexto del versículo 21. Pero dice así, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y escuche lo que dice el Señor en el versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, otra vez, fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y con eso quería cerrar, podríamos hablar un poco más sobre eso, amado. El asunto es si estamos siendo fieles en lo que nos puso el Señor. Fíjese, este texto a mí me golpeó muy duro hace unos años. Porque no veía que crecían las cosas del Señor, y yo creía que las cosas del Señor eran multitudes, y ¿por qué me puso acá? ¿Para qué sentido tiene esto? Yo me atreví a cuestionar lo que el Señor hacía. ¿Por qué? Porque yo creía que de alguna forma el Señor lo tenía que poner así como Moisés para llevar esto y aquello. Y me di cuenta que el Señor con lo que viene a pedirnos cuenta en cada lugar o en el área que nos puso. Y el Señor viene a decir, me fui. Fíjese, no es la cantidad, fíjese, es la fidelidad. Dice, en lo poco me fuiste fiel. No dice, a ver la cantidad. No, me fuiste fiel acá. Entonces, eso es lo que quería en el día de hablar esto. El Señor Jesucristo está construyendo su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Si retenemos esa esperanza que nos hemos querido, si perseveramos y somos fieles. En una parte dice, cuando el Señor Jesucristo venga, hallaré fe. Cuando venga, entonces podemos decir, esto es, amado, en el día de hoy, un llamado a nosotros a mantenernos firmes en la fe y ser fieles en lo que hemos creído. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por permitirnos escuchar de su palabra, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, que el Señor Jesucristo fue fiel, Señor, fue fiel hasta la muerte, Señor. Gracias que por medio de él, Señor, se está construyendo, se está edificando, Señor, su iglesia, Señor. Le agradecemos porque, Señor, cada uno de nosotros, Señor, formamos parte, Señor, de esa casa, Señor, de esa morada que es usted, Señor. Le agradecemos por eso, por su Hijo amado, Señor. Le pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo, Señor, que con su palabra, que sigamos, esta semana podamos meditar en esto, Señor, como toda la Biblia, Señor, cuando la vemos así, todo en su contexto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Señor, y este libro de Hebreos, Señor, que nos ayuda a entender, Señor, el Antiguo Testamento, nos ayuda a entender, después vamos a ver más adelante, el sistema sacrificial, vamos a profundizar en el libro del Levítico también, Señor, cómo nos ayuda este libro de Hebreos, nos está bendiciendo, Señor, grandemente, por lo menos a mí, Señor, ahí creo que también a sus hijas, Señor, y a aquellos que escuchan. Así que le agradecemos todo esto por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.